hay oposición. Obvio que va a haber oposición. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Pero déjame decirte que entre más te acercas a lo que Dios quiere que hagas, más oposición experimentarás. Hoy yo quiero que tomemos la decisión de elegir el bien difícil por encima del mal fácil. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Necesito que busquen en el Antiguo Testamento el libro de Ageo. Ok, vamos a Ageo. Dices, ¿y dónde está Ageo? Después de Sofonías y antes de Zacarías. Para muchos han de decir, eso no me ayuda a nada. Gracias a Dios entonces por tener así YouVersion, ¿no? En el celular y nada más lo tienes que picar donde dice Ageo. Vamos a buscar porque hoy comenzamos una nueva serie. Se llama El tiempo es ahora. Para darles contexto de lo que está pasando en nuestra iglesia, acabamos de celebrar el 8º aniversario, un nuevo aniversario. Entonces apenas estamos empezando un nuevo año y queremos, como vimos hace unas semanas, tener una iglesia que impresiona a Jesús de tal manera que afecta a toda la Ciudad de México. Dios va moviendo y perdonando pecados de otros por nuestra fe, porque estamos determinados a hacer todo lo necesario para llevar gente a los pies de Cristo. Luego vimos la semana pasada con el pastor Pablo cómo tener una iglesia de alto impacto. Hoy quiero comenzar una nueva serie que se llama El tiempo es ahora. Y por eso estamos en este libro. Mientras que estamos buscando a Ageo, mientras que lo busquen, quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez has estado en una etapa de vida en donde tú dices, yo simplemente esperaba más, ¿verdad? Esto no es lo que yo esperaba. A lo mejor estás en la universidad y dices, pero es que yo esperaba que a estas alturas yo me iba a sentir así, iba a tener esto o lo otro. Ya me gradué, yo esperaba ya tener un trabajo y todavía estoy buscando un trabajo. Tal vez estás casado y volteas a ver todos los años de casado y dices, yo esperaba más, yo esperaba que estuviéramos así, no me gusta el matrimonio que tengo ahorita, estoy batallando, estoy luchando, yo esperaba otra cosa. A lo mejor tuvieron hijos para llenar el vacío y ahora con 3, 4 hijos o algo así, ahora estás súper ocupado y estresado y sin dinero y dices, yo esperaba otra cosa, no esperaba esto. Tal vez has venido a la iglesia o has probado la religión, ¿verdad? Y llegué a la iglesia y probé Dios y no fue lo que yo esperaba. Lo más probable es porque probaste la religión y no una relación personal con Dios. Si tú has sentido así en algún momento de que yo esperaba más, no esperaba estar así, es más o menos la situación y el sentir de lo que vemos cuando el libro de Ageo es escrito. Déjame darte un poquito de trasfondo de la historia de Israel para entender las palabras de Dios que vamos a estudiar el día de hoy. En el 4º año del reinado de Salomón, pues él empezó a construir un templo y fue un templo tan magnífico, tan maravilloso, hermoso, que gente viajaba de todas partes del mundo para observar la gloria de Dios en el templo que construyó Salomón. Pero luego llegaron a distraerse y empezaron a adorar a ídolos y dejaron la comunión con Dios y empezaron a coquetear con el mundo y dejar que el mundo influenciara al pueblo de Israel en lugar de Israel ser una luz para el mundo, como pasa mucho hoy en día y tal vez muchas iglesias conozcas que así están o creyentes que así están. Por lo tanto, Dios permitió lo siguiente para poder ganar otra vez sus corazones. Entonces Él permitió en el año 587 antes de Cristo que el rey Nabucodonosor y su ejército entraran a Judá.
y destruyeron el templo. O sea, destruyeron su identidad espiritual. Lo devastaron. Ese templo magnífico que construyó Salomón fue destruido. Entonces los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y donde pasaron 70 años en cautiverio. 70 años. Para explicarte un poquito en términos reales, y sería como un país entrar a tomar, ¿verdad?, con bombas nucleares, vamos a decir una invasión de Estados Unidos, y el presidente Biden llega a tomar a Monterrey, a Guadalajara, a la Ciudad de México, las ciudades más claves de nuestro país, y de repente tú y yo ya no somos mexicanos, sino que somos gringos. Estamos bajo el reinado de Biden o de Rusia, ponle el país que tú quieras, ¿verdad? Donde hay una invasión total, hostil, y ya no tienes permiso de, vamos a decir que Israel, ¿no? Israel, Rusia, para algo así más socialista, comunista, o Venezuela, el país que tú quieras, pero uno que tiene otras leyes morales totalmente, y ya no tienes permiso de salir de tu casa a menos que tengas unos papeles y te dan ciertos horarios. No puedes ir a la iglesia los domingos, no puedes conectarte por Zoom. Es lo que viven los chinos, por ejemplo, muy regulados, y tú ya no tienes las libertades que antes, porque ahora eres ciudadano de otro país, y tus hijos nacen en cautiverio, ¿no? 70 años, imagínense, 70 años vivir esclavos, cautivos de otras personas. Bueno, en 538 antes de Cristo, cerca de 50,000 personas fueron permitidos viajar de regreso a Jerusalén, a la capital de Judá, y reconstruir el templo. Imagínate la emoción. Podemos volver a construir el templo. Entonces empiezan la construcción, y empiezan con el fundamento, le echan los cimientos del templo, construyen el altar, y luego llegan los samaritanos y se oponen, y empiezan a atacarlos, a desanimarlos, y las circunstancias se vuelven difíciles, hace que la misión de Dios se sienta difícil. Así que, como sucede y suele suceder con nosotros como seres humanos, bueno, yo sé que Dios quiere que haga esto, pero como las circunstancias son muy adversas, no ha de ser el tiempo, ¿verdad? Dios me ha llamado a ser pastor, pero como las circunstancias, las finanzas y mi trabajo, y no tengo estabilidad financiera, y mi situación está, entonces no ha de ser el tiempo de Dios. ¿Te puedes identificar con esto? Bueno, pues no esperan un tiempecito. Ahora han pasado 14 años en que pararon la obra de Dios, dejaron de construir el templo, y ponen en pausa este proyecto. Ya no hay progresión, ya no oran, ya no se esfuerzan, y ahora están enfocados en sus propias casas. Y vamos a ver, unas casas súper hermosas, adornadas de lujo, usando utensilios del templo, usando cosas que debían usar para el templo de Dios. Ahora las tienen adornadas sus casas con estas cosas. Por lo tanto, Dios levanta al profeta Ageo para poder hablar con el pueblo de Israel y hacerles regresar a la tarea. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo van a regresar a la chamba de reconstruir mi templo? Y ahí es donde llegamos en versículo 2. Noten cómo dice. Veamos ahí: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios, casa de Jehová, sea reedificada. Ahora noten que hasta de manera exagerada enfatizan el tiempo. Entonces el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo.
Como que de forma no natural repiten, como que para enfatizar, el tiempo. Lo vamos a hacer, pero no es el tiempo. Pero vamos a esperar. 14 años han esperado. ¿Y van a esperar más? ¿Aún no es el tiempo? Y note cómo dice, este pueblo, no mi pueblo. Como que Dios está molesto con Israel. ¿No les ha pasado en el matrimonio cuando muchas veces sucede en nuestra casa, cuando está Gloria bien molesta y dice, tu hijo, ¿verdad? Necesitas hablar con tu hija porque no quiere hacerme caso, tu hija. Oye, como que yo recuerdo que los hicimos juntos, o sea, yo no puedo hacer un hijo solo, no es mi hijo. Es nuestro hijo, pero cuando estamos molestos como que ni reconocemos de que es parte de mí, ¿verdad? Este pueblo dice, así dice Dios, este pueblo, no mi pueblo, el pueblo de Israel, este pueblo dice, no es tiempo. Lo vamos a hacer, pero no es el tiempo. ¿Por qué decían que no era el tiempo? Porque había oposición. Entonces, seguramente no es de Dios. ¿No es de Dios? ¿Construir el templo no era de Dios? Claro que sí. Hay oposición. Obvio que va a haber oposición. Es como, bueno, es que ya llevo tiempo llegando a la iglesia, nada más sentando y escuchando y de repente pues un mensaje me mueve y digo, pues yo creo que Dios está pidiendo que yo participe más. Y luego empiezas a querer participar y hay oposición. ¿Verdad? El trabajo te pide más atención y te quieren ascender, dan más horas, X, ¿no? Hay oposición, cosas jalándote en diferentes... seguramente no es de Dios que participe y sirva en la iglesia en alguna posición o encargarme de algo. Seguro no es de Dios porque no se está dando. Pero déjame decirte que entre más te acercas a lo que Dios quiere que hagas, entre más cumples lo que Dios quiere que hagas, más oposición experimentarás. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Vas a experimentar oposición en el mundo, oposición en tu familia, oposición en tu matrimonio, oposición financiero, oposición de tiempo. Por eso yo no me preocupo si empezamos a experimentar oposición. Para mí es una buena señal, no de que no es de Dios. Todo lo contrario, esto definitivamente tiene que ser de Dios. Yo me preocupo cuando no hay oposición. Entonces, cuando debes de hacer algo y Dios te pide hacer algo, claro que va a ser retador, claro que va a ser difícil, claro que va a haber oposición. Pero aquí es donde yo quiero que tú hagas esto, ¿ok? Y este es el título, el bien difícil. El bien difícil. Y esta es la frase del mensaje de hoy que quiero que te grabes. Y eso es lo que vas a hacer. Elige el bien difícil por encima del mal fácil. Sí, es difícil, pero es lo correcto. Es lo que Dios quiere. Aunque sea difícil, hazlo el bien difícil y no hagas lo que es fácil, que muchas veces lo fácil está mal. Déjame dar algunos ejemplos. Es fácil quedarse en casa dormido los domingos, es decir, después lo veo en YouTube. Eso es lo fácil. El bien difícil es, no, me voy a levantar y aunque sea mi único día en que me puedo descansar, me voy a levantar y voy a confiar que Dios me va a dar el reposo para mi cuerpo y sentirme fresco y energetizado para hacer lo que Él quiere, porque este es el bien difícil. Esto es lo correcto, eso es lo bueno. Es fácil, pero está mal quedarme en casa y no estar en la iglesia. Es fácil mantener tu pecado secreto. Lo bueno y lo difícil es confesar tu pecado a alguien y pedir ayuda. Lo fácil es guardar un resentimiento y recordar el mal que me hicieron y repasarlo y sentirme y presentarme como víctima. Eso es fácil. Lo difícil y lo bueno es perdonar a otros como Cristo me perdonó a mí. Y yo le riego mucho. Él nunca me ha fallado y yo le fallo. Y Él me perdona. Por lo tanto, la Biblia dice, Pablo dice, de la manera que Cristo te perdonó, tú tienes que perdonar a otros. Es difícil, pero es lo bueno.
es el bien difícil. Lo fácil y lo malo es guardar ese resentimiento. Es fácil seguir la corriente de otra persona, un grupo de personas, tus amigos. Es fácil seguirle la corriente. Lo bueno y lo difícil es ser diferente y no conformarte a este mundo. Sino decir, no, lo correcto es esto y lo voy a hacer, aunque los demás hagan otra cosa. Es fácil desanimarte cuando la gente se opone ir tirar la toalla. Lo bueno, lo difícil es decir, no, Dios me llamó a cumplir un trabajo y lo voy a hacer. Quiero que en este momento cierres los ojos y te pongas a pensar, ¿qué tarea has dejado incompleta? ¿Qué tarea en tu vida? ¿Qué algo en tu vida que empezaste y no terminaste? ¿Qué tarea incompleta está en tu vida en este momento? Y a lo mejor fue algo de esta semana, o a lo mejor 14 años han pasado y no lo has hecho. Entonces yo quiero que experimentes y escuches el resto de este mensaje por medio de ese lente. Puede ser un ministerio que Dios te pidió empezar. Y tal vez no empezaste, pero ya lo dejaste. O te pidió empezar algo y no lo has hecho. Tal vez, buscaste una buena opción para ser novia tuya o novio tuyo y no le pediste, ¿verdad? Salir, a conocer, a platicar. No tuviste valor de dar el siguiente paso. Tal vez debes de perder peso y empezaste a hacer ejercicio y ya dejaste de hacerlo y volviste a ganar todo ese peso. Tal vez querías empezar a llevar una libreta y escribir y anotar. Y déjame decir, anoten, escriban. Hemos visto que es necesario recordar y levantar recuerdos. Y algo que hace el tomar notas en una libreta es que puedes recordar el mensaje después. Si nada más lo dejas a la memoria, se te va a olvidar 90% del mensaje. Solo recuerdas un 10% de lo que escuchas, pero si lo anotas, estás usando tacto, estás usando vista, estás usando muchas cosas, más sentidos para que te acuerdes. Pero a lo mejor querías empezar a llevar una libreta y anotar cosas que leíste en la Biblia y luego te dio flojera, era más fácil dejar de hacerlo. A lo mejor querías escribir un libro y Dios te puso en tu corazón, quiero escribir un libro. Y empezaste y no lo has hecho. Eso es mía. Eso es mío. Eso yo metí. Yo quiero escribir un libro de todo lo que vimos, estudiamos y prediqué del libro de Ruth. Quiero escribir un libro. Tengo una carga por hacerlo, pero no sé dónde empezar. Y empecé así el deseo, pero lo he dejado. Necesito hacerlo. Entonces hay que reconocer. No lo seguimos haciendo, no lo terminamos de hacer porque escogimos la salida fácil. Y hoy yo quiero que tomemos la decisión de elegir el bien difícil por encima del mal fácil. Por medio de tu vida, Dios te va a pedir hacer algo, te va a llamar, te va a pedir que hagas cosas. O sea, el llamado para servirle, eso ya lo tienes. Desde que recibes a Cristo, tú eres llamado a ministrar. Tú debes de ser un ministro. Si no, estás viviendo en desobediencia. Entonces, Dios ya nos llamó a hacer ciertas cosas, pero a lo mejor te va a llamar a tareas específicas, que no es para todos, es para ti nada más. Y cuando sientes que a lo mejor no es el tiempo, tal vez es por la oposición, porque es difícil, pero hay que elegir el bien difícil por encima del mal fácil. Por eso el tiempo es ahora. La serie El tiempo es ahora y el mensaje de hoy se llama El bien difícil. El bien difícil. Entonces leímos el versículo 2 donde Dios está diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es el tiempo, lo vamos a hacer, pero no es el tiempo. Bueno, noten cómo Dios también de forma no natural, exagerada, enfatiza el verdadero problema. No es el problema no es el tiempo. Este es el problema.
Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros. Noten como ellos repiten, no ha llegado aún el tiempo de que sea reedificada. ¿Es para vosotros? ¿Para vosotros? ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. No es un problema del tiempo, es un problema de ti, prioridades. Tú estás enfocado en tu vida, en tu casa, lo que es fácil para ti, no lo que es correcto. Y así Dios dice, nosotros muchas veces elegimos el mal fácil porque es fácil para nosotros. No se trata, o sea, tenemos buenas intenciones. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Algún día voy a servir a Dios, algún día, pero es que no tengo tiempo ahorita. ¿Y cuántas veces he escuchado, o sea, no puedo tener discipulado ahorita porque es que no tengo tiempo? Tengo esto, tengo lo otro, tengo mis proyectos. No tengo tiempo para el discipulado, para aprender la palabra de Dios, para poder ministrar y enseñar palabra de Dios. Y a lo mejor Dios te ha llamado a hacer algo. Definitivamente ha llamado a todos a ministrar su palabra, a discipular a otros. Pero no lo vas a hacer hasta que tú te discipules. ¿Y por qué no te estás discipulando? Para muchos es que no tengo tiempo. ¿Es para ti decidir el tiempo? No, Dios dice, no, el problema no es el tiempo, el problema eres tú. No es una prioridad para ti. Estás enfocado en tus deseos, tus planes, tus sueños, tu casa, tu familia, y no te importa mi casa, no te importa mi reino. Entonces, el problema eres tú. El problema no es el tiempo, eres tú. Medita bien tu camino, dice. Ellos están viviendo en casas adornadas, dice. ¿Es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Qué significa eso? Casas de lujo, bien bonitas. Ahora, Dios no está en contra de que vivamos en una casa bonita, bien bonita, con cosas bonitas y todo eso. No. El problema es que cuando pones tu casa por encima de su casa, cuando pones las cosas bonitas que quieres por encima del reino de Dios y su justicia, cuando pones tu comodidad por encima de tu llamado. Dios te ha llamado a ser un ministro y te tienes que capacitar. Y cuando pones tu comodidad y tus prioridades por encima de las suyas, entonces está mal y eso le hace enojar y se molesta a Dios. Y le dice, medita bien tu camino. Y ahí es donde yo les quiero preguntar, querida iglesia, hermanos amados, ¿en qué área de tu vida no estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿En qué área de tu vida estás echando la culpa a circunstancias y los tiempos y la crisis y la pandemia en lugar de poner a Dios en primer lugar y poner su casa como prioridad por encima de tu propia casa? ¿Estás más enfocado en tu comodidad por encima de lo que Dios te ha llamado a hacer? Te ha dado un llamado y todos tenemos un llamado. Y tú has de saber más o menos cuál es el llamado de Dios para tu vida. ¿Estás más preocupado por tener más y hacer más que ser fiel a Dios? ¿Estás más consumido contigo mismo y tu situación y tu familia por encima de otros? ¿Estás más preocupado por hacer un nombre más que hacer una diferencia para el reino, para Dios en esta tierra? En mi propia vida, yo sé, todos tenemos estos problemas, estas situaciones. Ahorita estuve hablando con el staff de la iglesia, 10 cualidades que necesitamos desarrollar para aguantar en el ministerio y perseverar, persistir hasta el fin. Y la primera es perseguir diariamente a Jesús. Y es un problema mío, es tan fundamental, es tan fácil para mí estudiar la Biblia para predicar un sermón y no pasar tiempo con Dios a lo diario. Es bien fácil. Es fácil despertar y como despierto
desde la mañana hasta la noche estoy con dolores en los pies, estoy con dolores en mi cuerpo, estoy con la neuropatía, me siento mal. Y lo fácil es ir directo a mi sillón, sentarme y empezar a ver la tele y decir, es que voy a descansar y motivarme y esperar, sacar las ganas para poder hacer el trabajo que necesito. En lugar de empezar mi día, 30 minutos con Dios. Medita bien tus caminos, me dice Dios. God, medita bien tus caminos. Porque ¿cuál es el resultado de vivir de esta forma? Y a ver si no se identifican. Piénsale. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Así se siente en tu vida? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Medítalo. Lo traduzco en español, en castellano moderno. Estás persiguiendo la chuleta y nunca la obtienes. Estás trabajando desde la mañana hasta la noche y cansado, cansada, y no estás satisfecho, satisfecha. Ganas dinero y se va más rápido de que cómo la ganas. Trabajas un chorro para ganar un poco y se va de volada y no queda nada. Obtienes más, cumples más y sigues sintiéndote vacío, frustrado, como que no logro salir adelante, como no se despega mi trabajo, mi empresa, como diría el Dr. Phil. ¿Y cómo está funcionando para ti? ¿Te está funcionando? No, pues pero pensamos, algún día la situación de manera mágica se va a resolver. Pues dice Dios, piénsale, porque tal vez el problema es, no tienes mi favor, porque lo estás haciendo en tus fuerzas, con tus prioridades. Y dices, sí voy a servir a Dios, pero después. Ahorita tengo que arreglar mi problema, tengo que arreglar esto, después lo hago. Y Dios dice, medita bien, checa cómo estás viviendo. ¿Te gusta? ¿Quieres seguir así? ¿O vamos a cambiar las cosas? Entonces dice en versículos 7 y 8, y aquí viene la tarea, aquí vienen los puntos prácticos que Dios dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Yo te recomiendo, yo te voy a aconsejar, yo te voy a decir, esto es lo que quiero que hagas, ¿ok? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y entonces tu situación se va a arreglar cuando mi casa está como debe de estar. Mira, en la I de Vallemex estamos creciendo y está bien padre. La semana pasada tuvimos 15 nuevos. ¿Y quiénes lo van a discipular? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, lista para ya discipular a alguien más? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo fiel? Piénsale. Entonces aquí vemos 3 cosas muy prácticas. Subir al monte, 1. 2. Traer madera. 3. Reedificar la casa. ¿Ok? De nuevo, porque es así de práctico. Subir al monte. Traer madera. Y reedificar la casa. Lo que la mayoría queremos hacer es, pero ¿qué pasa con pasos 4, 5 y 6? O sea, ¿quién lo va a financiar? ¿Cuánta madera se va a requerir? ¿Cuáles son los planos que vamos a usar para construir? ¿Lo vamos a hacer 3 cuartos, 5 cuartos? Queremos todos los detalles, pero lo que Dios quiere aquí, y aquí está la enseñanza. Quiero que te des cuenta cuáles son cosas que requieren de mucho esfuerzo. Como vimos en el domingo del aniversario, te va a costar, vas a sangrar, vas a sudar. Cargar a un paralítico hasta donde está te va a costar. Subirlo al techo, hacer un agujero, todo te va a costar. Tenemos que pagar el precio. Te va a costar, va a ser difícil, pero vamos a elegir el bien difícil por encima del mal fácil. Sí, no es fácil,
Pero no te preocupes por los detalles. ¿Cómo sigues la voluntad de Dios? Paso por paso. Después Dios te va a ir revelando los detalles. Pero empieza. Elige el bien difícil. Subir al monte es difícil. Te va a costar. Y quiero enseñar la doctrina aquí. Subir al monte. Si haces un estudio de los montes, ahí es donde Abraham subió un monte para sacrificar a su hijo. Jesús murió sobre el monte. Subió para morir. Entonces, cuando Dios habla de subir al monte, es que va a ser difícil y requiere de sacrificio. Tienes que morir a ti mismo. No se trata de ti y tu casa, se trata de Dios, se trata de Jesús. Lo vimos en la campaña, vive con propósito. Entonces, subir al monte es, vas a trabajar, vas a tener que sacrificar tu tiempo, vas a tener que sacrificar tu energía, tu sueño. Ay, es que no sé, una junta de staff a las 9 de la noche, estoy bien cansado. ¿Y qué? Sube al monte, sacrifica, muere a ti mismo. Como Abraham, mata lo que es más precioso para ti con tal de ser fiel a Dios y obediente a Dios. Vas a tener que ofrecer dinero. Te cuesta, ¿verdad? O sea, me costó mucho trabajar y ganarlo, pero Dios dice, si me buscas a mí y pones a mi reino en primer lugar y los primeros 10% de tu ganancia me lo das a mí, entonces nunca te va a hacer falta comer, beber o vestirte. Vas a tener un techo. Te tengo garantizado el cuidado de lo más básico si me pones en primer lugar. El monte es para un sacrificio, es para una muerte. Muere a ti mismo. Esa es la doctrina aquí. Sube al monte, lo que significa. Traed madera. Eso es, madera viene del árbol. Árbol es un cuadro del hombre. En el Salmo capítulo 1, ¿verdad? La persona que está en la palabra es como un árbol plantado a corrientes de agua. El árbol, trae madera. Vas al monte, vas a requerir sacrificar tu orgullo para poder evangelizar a tu amigo, invitar a tu vecino, sacrificar orgullo, pero vas al monte, vas a subir al monte, a hacer el bien difícil, no escoger lo fácil, la salida fácil, hacer lo difícil que te cueste para traer madera. Porque se trata de almas. La guerra contra el enemigo es para las almas de los hombres, de las mujeres, de las personas. Es para las almas. Trae madera. Estás usando la tarjeta, les dimos una tarjeta para que pudieras entregar al de Starbucks, al chofer de Uber, al que está en el camión, a tus colegas en trabajo. Entrega la tarjetita. Trae madera. Invita a gente. Y reedificar mi casa. Vamos a construir la casa de Dios. ¿Cómo construimos la casa de Dios? Con madera, con personas. Esta iglesia, Ibe Vallemex, será una gran iglesia de alto impacto, una iglesia que impresiona a Jesús y que transforma la Ciudad de México cuando la llenamos de madera, con gente. Ahora déjame ponerlo bien práctico. ¿Cómo se cumple lo que Dios quiere que hagas? Los primeros 3 pasos más fáciles. Más prácticos y fáciles. Oye, es que mis finanzas, es un desorden, mi vida financiera, ¿qué hago? 1, pide ayuda de alguien que sabe cómo manejar las finanzas. Pide ayuda de alguien. 2, vive con un presupuesto. Gasta menos de lo que ganas. Así de fácil. Y 3, empieza a pagar tus deudas. Así vas a tener libertad financiera. ¿Ves? Pasos prácticos. ¿Hay muchos más detalles? Claro que sí. Y Dios te va a ayudar a ir tomando esas decisiones. Pero mientras, haz 3 pasos prácticos que sí sabes que tienes que hacer. ¿Quieres tener cuidado de tu cuerpo? Toma 3 pasos prácticos. Come bien. No comas chatarra. Come bien. 2, haz ejercicio. 3, honra a Dios. Cosas prácticas. Mi matrimonio no es como debe de ser. ¿Qué hago? Toma 3 pasos prácticos. ¿Qué necesito hacer? Pues tal vez necesito humillarme. Humíllate. Reconoce los problemas, las faltas tuyas. No todo es problema de la otra persona. Humíllate. Arrepiéntate de tus pecados y pide perdón.
Pídele perdón y arrepéntate y deja de hacer lo malo. 3, haz lo que hacías cuando apenas empezaste la relación, cuando eran novios, para conquistarla, para que él te viera y se enamoraran. ¿Qué hiciste? Vuélvelo a hacer. No porque lo sientas, los sentimientos vendrán después de las acciones. Las acciones deben venir porque es lo correcto, es el bien difícil. Es difícil, pero es lo bueno. Lo fácil, no, ya no quiero. Quiero un divorcio, ya no quiero. Córtale, es lo fácil. Y la mayoría del mundo han elegido lo fácil, por eso estamos en un caos de generaciones de hijos que crecieron sin papá. Y las estadísticas son claras: 75% de la gente en las prisiones vienen de hogares sin papá. Entonces necesitamos hacer las cosas bien, no lo fácil, lo correcto, aunque sea difícil. Y confiar que la palabra de Dios es una lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos, y me va a ir iluminando los siguientes pasos y los detalles. No necesito tener todos los detalles, nada más saber qué necesito hacer. Los primeros 3 pasos: pues sube al monte, trae madera y construye mi casa. Ok, pues ¿quién va a subir? ¿Cuánta gente sube? ¿Cuántos se quedan cortando? Esos detalles lo vamos a ir viendo sobre el paso. Pero lo que tenemos que hacer es ya empezar. Y ese es el punto que quiero que vean. Estoy tratando como que nada más 2 puntos generales. Estas 2 frases: elige el bien difícil por encima del mal fácil. Y el segundo es: la manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. La manera de empezar algo es dejar de hablar y empezar a hacer. ¿Qué hago y cómo? Pero es que quiero. No tienes que tener todo resuelto. Andar en el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, que es una lámpara y me va a iluminar sobre los detalles y los pasos conforme ando en el Espíritu. Pero ando por fe. Pero tú y yo queremos andar por vista. Quiero ver todo. Todo en papel, todo claro antes de hacer. No, empieza a hacer. Y los detalles los vas a ir acomodando. Eso es, obedece los primeros pasos y confía en que Dios te va a ir revelando los siguientes detalles conforme vas obedeciendo los primeros pasos. Eso es andar por fe, no por vista. Andar en el Espíritu Santo. Elige bien difícil por encima del mal fácil. Deja de hablar, empieza a hacer. Porque no tenemos idea. Me ha pasado muchas veces, no tenía idea de las bendiciones que me esperaban al otro lado de la obediencia. Haz lo que Dios te pide y te va a ir revelando los detalles conforme vas obedeciendo lo que ya sabes. Lo que ya sabes, hazlo. Deja de hablar de hacerlo, hazlo. Y cuando empiezas a obedecer, no hombre, la gracia de Dios, la bendición de Dios, no sabes. Inténtalo. Tú no eres responsable por los resultados. Eso es el departamento de Dios. Lo tuyo y lo mío es obedecer. Eso es lo que nos toca a nosotros. A lo mejor tu matrimonio está mal y necesita ayuda. Entonces busca. Deja de hablar de lo que vas a hacer y del matrimonio que quieres y empieza a hacer pasos prácticos en obediencia a la palabra para tu matrimonio. A lo mejor Dios te está pidiendo servir en la iglesia. Empieza. ¿Pero dónde? A lo mejor no es el lugar correcto. A lo mejor mis talentos. Empieza a hacer algo para Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a ir guiando y te va bendiciendo y animando y llevando por los pasos. Pero empieza por algo. Deja de hablar. Empieza a hacer. Algunos necesitan comunidad cristiana. Necesitan ya conectarse a un grupo pequeño. Necesitas ya dejar de hablar de lo mucho que quieres crecer espiritualmente y hacer lo práctico. Únete a un grupo de Estudiemos la Biblia o Casa Amistad. Pero empieza a involucrarte, júntate o quédate después de la iglesia los domingos para que tengas esa conexión con otros creyentes en los grupos en que nos quedamos. Al final del día, quiero que simplemente preguntarte, si tienes alguna tarea incompleta que no has terminado en tu vida, no esperes a que Dios te tenga que mandar un ajeo. O bueno, tal vez esperaste y aquí está. Hoy es el mensaje,
Hoy soy Ageo, no Scott. Y por medio de las palabras de Ageo, te estoy hablando para decir, hey, ya. Deja de enfocarte en el tiempo y en la oposición y lo difícil. Sí, claro, va a ser difícil, pero empieza a obedecer y haz lo que Dios te ha pedido hacer. El tiempo es ahora. Meditad bien vuestros caminos. Meditad. Elige el bien difícil por encima del mal fácil. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, qué tan clara es y cómo nos anima a empezar a hacer lo que tú nos pides hacer. Gracias que tú estás moviendo y tu Espíritu Santo está hablando a los corazones. Te pido que ahorita los que están escuchando, si hay algo que tú les has llamado a hacer y tal vez empezaron, pero han dejado pasar demasiado tiempo esperando el momento correcto, que entiendan, ahora es el tiempo. Que dejen de esperar y ser pasivos y estar enfocados malas prioridades, enfocando en su propia vida, su propio trabajo, su propia empresa, su propia familia, su propia casa, y que se enfoquen en tu casa. Y digan, no se trata del tiempo, soy yo. Yo soy el problema, las circunstancias no son el problema, el dinero no es el problema, el tiempo no es el problema, la oposición no es el problema, yo soy el problema. Necesito cambiar, he elegido lo fácil y está mal. Necesito hacer lo correcto, el bien, lo bueno, lo difícil, aunque sea difícil. Habla a los corazones, mueve en ellos, y ustedes sigan con sus ojos cerrados y cabezas inclinadas. Quiero hablar a ustedes que se están conectando en este momento, que tal vez no conocen a Cristo. Si mueres en este momento, tú no sabes a dónde irá tu alma por toda la eternidad. A lo mejor has esperado, algún día voy a recibir a Cristo, algún día voy a conectarme con una iglesia y empezar a crecer espiritualmente y pensar en esas cosas de Dios. Hoy es el día, ahora es el tiempo que tú abras tu corazón y recibas a Cristo. Cristo murió en la cruz por ti y por mí, porque tú y yo somos pecadores y constantemente hacemos lo que está mal, lo que es en contra de Dios. Y Dios dice, si pecas, tienes que morir. Y no hablando físicamente, sino espiritualmente. Eso habla del lago de fuego, el infierno. La muerte eterna es la segunda muerte, es la definitiva. Y eso es para todo aquel que no ha recibido a Cristo. Dios es tu papá, Dios es mi papá, tú y yo que somos hermanos. Bienvenidos a la familia de Dios. Y sepas que ahora, como bebé recién nacido, ¿qué hacemos con un bebé recién nacido? Lo llevamos a casa para que en familia se pueda criar, alimentar, educar, disciplinar, para que crezca. Entonces, si tú hoy recibiste a Cristo, escríbelo por favor. Dile, hoy recibí a Cristo. Escríbelo en el chat. O haz clic en el Church Online, en la plataforma, si estás en vivo. Haz clic en el botón que viene en la mano diciendo, yo me entrego. Me entregué ahorita a Cristo. Le invité a entrar a mi corazón. Yo recibí a Cristo. Pícale al botón. Y que Dios los bendiga. Te esperamos. Contáctanos. ibvallemex@gmail.com o busca nuestro grupo, haz clic en el botón donde puedes conectarte y te llevará al grupo privado en Facebook para poder hacer más conexión contigo y ayudarte a tomar el próximo paso. ¿Qué sigue? Ahora que soy salvo, ¿qué sigue? Te queremos enseñar y ayudar. Que Dios les bendiga, que tengan una muy bonita semana y nos vemos la próxima semana a las 10 aquí en la Fe Vallemex, la familia extendida de la IB Vallemex, una iglesia increíble. Que Dios los bendiga.